¿Cuál es la grasa visceral? ¿Por qué es importante tener un nivel adecuado de grasa visceral? ¿Cuál es la grasa subcutánea? ¿Cómo puedes disminuir tanto la grasa visceral como la grasa subcutánea? Si no sabes todo esto, quédate a ver todo el video. Por favor, comparte la información porque va a ser muy útil para ti y para toda tu familia. Hola chingones, ¿cómo están? Soy el Dr. Miguel Ángel Tapia, soy médico, experto en nutrición clínica, dieta cetogénica, ayuno intermitente y nutrición deportiva. Hoy te quiero platicar de algo muy importante, que es la grasa visceral. Probablemente has oído mucho este término, pero pocas personas realmente saben cuál es la diferencia, qué es la grasa visceral, cuál es la diferencia con cualquier tipo de grasa. Y bueno, pues vamos justo a empezar por el principio. ¿Cuál es la grasa visceral? Bueno, como lo dice el nombre, la grasa visceral es un tipo de grasa que se encuentra entre nuestros órganos, entre nuestras vísceras. Nosotros tenemos la pared abdominal que está formada por músculos, bueno, hay distintos tejidos, y adentro, ya donde están los intestinos, literal, donde están todos los órganos, ahí tenemos una cantidad de grasa, cierto tejido adiposo, que aquí nos va a ayudar a amortiguar y a cuidar esos órganos. Pero cuando este crece de forma excesiva, hay distintas situaciones por las que la podemos hacer crecer mucho, ahorita les voy a platicar un poquito más, nos empieza a generar daños. Recuerda que el tejido adiposo tiene muchas funciones, no tiene solo la función de almacenar grasa. Esa es la principal, la que todos conocemos, la que es obvia, pero sin duda no es la única. Entonces te voy a explicar todo esto y mucho más. Voy a tratar de irme poco a poco y hacer distintos videos porque la información es tanta que no lo vamos a terminar en uno. Entonces, ya entendiste cuál es la grasa visceral, es la que está adentro de nuestros órganos. ¿Por qué esa es tan peligrosa? Porque es muy activa metabólicamente, o sea, puede entrar y puede salir de forma rápida y eficiente. Eso es algo bueno y malo. ¿Por qué bueno? Porque si tú tienes mucha grasita en la panza, es la que más rápido se baja. Es la que más rápido se baja porque es muy activa, rápido va a salir. Pero va a estar entrando y saliendo, obviamente, de ahí. Y eso va a estar aumentando cada vez que salga tus triglicéridos y cada vez que entre vuelven a aumentar. Y entonces esa movilización tan grande de lípidos más la inflamación que genera el exceso. Porque recuerden, como les decía ahorita, que la grasa no solo es un órgano de almacenamiento, es un órgano endocrino. Es decir, va a producir hormonas, va a producir citocinas. Nuestra grasa está implicada no únicamente en nuestra parte estética, sino que también esta grasa va a tener efectos inmunorreguladores. Esto puede hacer que tanto te enfermes más o obviamente pueden generarte hasta alergias, puede generarte reacciones exacerbadas de inflamación. Entonces esto es importante y por eso tenemos que tener una grasa visceral baja. Pero bueno, ¿cuál es la primera clasificación? La grasa visceral, que es la que ya te mencioné, y la grasa subcutánea. La grasa subcutánea, ¿cuál es? La que tenemos abajo de la piel. Tú acuérdate cuando vas a la playa y vas a ver a dos tipos de personas, ¿no? Sobre todo los hombres, vas a ver a muchos hombres que tenemos una panzota, pero es una panzota como muy dura, que se ve que si le pegas va a estar sumamente duro y macizo, aunque se vea panzón. Y es más, luego la panza puede parecer que sale desde muy arriba. Este tipo de panza que se ve dura generalmente es grasa visceral. ¿Y por qué se ve dura? Porque la primer capa va a ser un poquito de grasa, un poco de grasa. Luego viene el músculo abajo de esa grasa, pero el músculo está empujado por toda la grasa que está aquí adentro. Toda esa grasa lo está empujando y entonces la grasa está hasta adentro. Por eso cuando tú tocas está muy duro porque está el músculo de forma inmediata. A diferencia de las mujeres, si tú te fijas en una mujer, se va a ver la grasita, se ve a simple vista, se nota un poquito más laxa. Y si tú lo tocas, sin duda puedes agarrar mucho más panículo adiposo, o sea, lo puedes hasta tomar más fácilmente con las manos. Esa es la grasa subcutánea. Esa grasa subcutánea no es tan peligrosa al no estar adentro de nuestras vísceras, junto con las vísceras, mejor dicho. Y esta grasa subcutánea también tiene, hay dos tipos de nuevo de distribución. Ahora ya no estamos hablando de la distribución intraabdominal, o sea, visceral y afuera. Ahora hay otra distribución, la distribución en pera o en manzana, seguramente lo han oído, o central y periférica. Es exactamente lo mismo. La central le decimos en manzana, que es como engordamos los hombres, más hacia el centro del cuerpo, y la periférica es como engordan las mujeres, hacia pompas, caderas,
chaparrera, muslos y la cintura tiende a ser más estrecha. Esa es la famosa forma de pera, la forma ginecoide también. Tiene muchos nombres en medicina, no sé por qué nos gusta ponerles tantos nombres a lo mismo, ¿no? Entonces acuérdate, ginecoide o la forma de pera o periférica, es exactamente la misma. Esa no es tan peligrosa. Entonces, si tú eres de las mujeres que la mayoría de su grasa se les va hacia las partes bajas, tus riesgos no son tan altos. Aumentan otro tipo de riesgos, como por ejemplo para insuficiencia venosa, etcétera, pero no de forma tan importante como riesgo cardiovascular. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de la grasa visceral y por qué son importantes y por qué es necesario platicar de ellos? Uno, y primero que nada, aumenta el riesgo cardiovascular. Aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la mortalidad general. Y quiero que escuches algo. Esta mortalidad general aumenta aún en personas con un peso saludable, que ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. ¿Por qué puedes tener un peso saludable y tener mucha grasa visceral? Por una mala composición corporal, pero eso lo vamos a platicar ahorita. Entonces aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el síndrome metabólico que implica alteraciones en los lípidos, resistencia a la insulina, hipertensión arterial. Entonces cuando tú tienes mucha grasa visceral vas a tener muchos daños en tus órganos y obviamente resistencia a la insulina. ¿Qué tenemos que hacer para disminuir esa grasa visceral? Lo que haces con cualquier tipo de grasa es exactamente lo mismo. Vamos a pasar eso tantito más adelante también, pero es lo mismito. Dieta y ejercicio. Y ahora te voy a explicar un poquito más. Bueno, ¿cómo puedes saber si tienes un exceso de grasa visceral? Esto se nota a simple vista. Si tú notas que tu zona central está muy aumentada, pues seguramente tienes una buena cantidad de grasa visceral. Y lo más fácil es medirte los perímetros. ¿Cómo los mides? Te voy a subir un video ahí en los shorts para que los veas cómo se hace esta medición, pero en resumen es a nivel de la cicatriz umbilical, derechito, respiras profundo, lo sacas, haces la medición. Si como mujer mides más de 88, ya estás en alto riesgo y seguro tu cantidad de grasa visceral es alta. Y si como hombre mides más de 102, tus riesgos cardiovasculares ya también son altos. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que disminuir. Recuerda, mujer 88, hombres 102. Ahora, vuelvo a la composición corporal que decíamos hace ratito. Acuérdate que el peso de nuestro cuerpo está conformado por todo lo que tiene nuestro cuerpo adentro. Líquido, hueso, músculo, sangre, agua, etc. Todo lo que tengamos adentro. Entonces, si yo tengo muy poca masa muscular, tengo unos huesos muy delgaditos y tengo mucha grasa, puedo pensar que mi peso es saludable si solo me fijo en tablas de peso-talla o lo checo por índice de masa corporal. ¿Cuál es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal o índice de Quetelet nos dice cómo es tu peso. De 18.5 a 25 se considera normal, 25 a 30 sobrepeso y arriba de 30 obesidad. 30 a 35 obesidad grado 1, 35 a 40 grado 2 y arriba de 40 3 grave o mórbida. Entonces ya, si ya tienes 40 o más, bueno no, ¿desde cuál 40? Desde 30 ya te tienes que estar aplicando muchísimo y lo ideal es que siempre te mantengas abajo de 25. Pero te quiero aclarar algo importante. Este índice no nos dice cómo está distribuida tu grasa, no nos dice cuánto tienes de músculo, no nos dice cuánto tienes de agua. ¿Y cómo calculas este índice? Es tu peso entre la talla al cuadrado, esto en metros y en kilogramos. Entonces, si estás en pulgadas, tienes que hacer si estás en el sistema americano, tienes que hacer la conversión, ¿sale? Entonces, bueno, para ya no hacerles tanto rollo, esta parte es súper importante. Checa tu índice de masa corporal y checa tus perímetros. Estos dos, lo ideal es que estén dentro de la normalidad. Ahora, continuando. La grasa subcutánea, como platicábamos ahorita, no implica tanto riesgo, pero si tu nivel de grasa subcutánea es alto, lo siguiente que vas a empezar a acumular es grasa visceral. Entonces también esta parte es importante. Muchas mujeres empiezan subiendo de peso, les empiezan a subir las piernas, las pompas, las pantorrillas, todo el tren inferior. Y ya que esa grasita se llena, la que sigue es la grasa visceral. Entonces también tengan cuidado, porque aunque esa no es tan dañina, el siguiente paso es empezar a aumentar la grasa en el centro del cuerpo. ¿Por qué algunas personas no tienen tanta grasa visceral como otra? Pues porque es igual que todo. Tienen que ver factores genéticos,
O sea, si tus papás tenían mucha grasa visceral, probablemente tú lo tengas. Fíjate que hay distribuciones muy familiares del tipo de cuerpo. La mamá que es muy acinturada y con cadera, generalmente las hijas son igual en los hombres, vuelve a ser la misma situación. Factores hereditarios, obviamente factores ambientales. Por ejemplo, si estoy en un ambiente obesigénico en el que todo el tiempo se come mal, se comen muchos alimentos refinados, todo el tiempo estamos tomando refrescos, todo el tiempo un consumo alto de fructosa, pues esos factores ambientales sin duda van a pegar. Tu macrobiota también es importante, que tengas una buena cantidad de bacterias buenas más que de bacterias malas, y por eso les recomendamos los probióticos. Entonces, todos estos factores sumándose van a alterar nuestra grasa visceral. Y bueno, pues ya para irnos directo a lo que ya sé que es lo que más te importa, ¿cómo la controlo? Pues de entrada el balance energético es básico. ¿Cómo es el balance energético? El balance energético es lo que entra, obviamente, menos lo que sale. Calorías entran, calorías salen y la diferencia entre estas. Y obviamente, ¿cuáles calorías salen? Pues obviamente las de para mantenerme vivo, el gasto energético basal, más el efecto termogénico de los alimentos, que es las calorías que gasta mi cuerpo para absorber esos nutrientes, más la actividad física por ejercicio. Entonces, mientras mayor sea mi actividad física, mayores van a ser mis gastos. Entonces, también toma esto en cuenta. Y bueno, esto siempre lo hacemos de una forma muy reduccionista, hablando nada más de esto, pero la verdad no es lo único importante. También que otras cosas son importantes, algo como la distribución de los horarios. O sea, no es lo mismo 2000 calorías todas en una sola comida, que podría ser que estás haciendo OMAD, solamente una comida al día, o si haces esto en 5 comidas. Tampoco es lo mismo 2000 calorías de puros carbohidratos que 2000 calorías de puras proteínas y grasas. Entonces, fíjate también qué estás comiendo y qué composición nutrimental tiene. Recuerda que si tú haces restricción calórica, en sí misma vas a tener beneficios. Si haces ayuno, en sí mismo vas a tener beneficios. Y si recortas carbohidratos, vas a tener beneficios. Pero si haces los tres, son efectos sumativos, son efectos mucho más potentes. Entonces, ¿qué te recomiendo que hagas? Que hagas los tres juntos, que aumentes, obviamente disminuyas de forma importante los carbohidratos, aumentes los espacios entre las comidas. ¿Para qué? Para que no estés produciendo insulina todo el tiempo y puedas perder grasa de forma adecuada. Y obviamente también comas en pequeñas cantidades. Tú puedes tener una dieta en apariencia adecuada. A lo mejor tú estás pensando en comer avena, comer fruta, porque si la dieta cetogénica no es para mí, pero comes porciones excesivas. Te comes 2 plátanos con una taza de avena en la mañana y aparte, bueno, pues obviamente con eso nunca vas a bajar de peso y menos vas a disminuir la grasa visceral. Menos. Acuérdate que la fructosa afecta mucho la grasa visceral. Y bueno, ya para terminar el video, les digo que este es un tema demasiado largo, los vamos a ir desmenuzando, les voy a platicar un poquito de la fisiología de la grasa visceral, por qué funciona, las adipoquinas que genera, que son, pues literal son citocinas inflamatorias. Les vamos a platicar un poquito más, pero bueno, en resumen, ¿qué ejercicio tienes que hacer? Tienes que hacer ejercicio de pesas y tienes que hacer cardio. Recuerda que si va aumentando la edad, algo muy importante que no te he dicho, conforme va aumentando la edad, las mujeres tienden a ganar más grasa visceral. ¿Por qué? Porque después de los 50, cuando llega la menopausia, la disminución de los estrógenos va a hacer que dejes de acumular grasa en caderas, en piernas, y todo eso te va a empezar a ir al centro del cuerpo. Entonces, por eso muchas mujeres después de los 50, la grasa empieza a ser totalmente visceral, todo se empieza a ir hacia la pancita. Entonces, ten mucho cuidado con esta parte. Y en los hombres desde el principio, por eso tenemos riesgos aumentados durante toda la vida de mortalidad general. ¿Como qué riesgos? Como de infartos. ¿Por qué? Porque nosotros producimos todo el tiempo testosterona, y la testosterona, obviamente, y estrógenos bajos van a generar grasa visceral y riesgos cardiovasculares más altos. Entonces, haz ejercicio. ¿Para qué? Para que no pierdas masa muscular. Recuerda que mientras menos masa muscular, menos grasa vas a poder estar quemando. Entonces, haz ejercicio de resistencia y haz ejercicio cardiovascular. Yo te recomiendo que hagas los dos al menos 3 veces a la semana y 3 veces. Puedes separarlo por días o puedes hacer los dos el mismo día. Como tú prefieras, la verdad, la mejor opción es al menos entrenar 6 veces por semana, los dos. Tanto cardiovascular como ejercicio de resistencia. Acuérdate que estamos hablando de salud y bienestar en este momento. También si tú estás buscando composición corporal, todo lo que te acabo de decir sin duda se apega.
Si te gustó la información chingón, déjame en los comentarios que puedas, aunque sean 5 olas, te lo vamos a agradecer muchísimo para poder llevar estos videos a más personas. Si ves el video anterior ya pusimos otra difusión, todos los comentarios que puedas, compártelo en tus redes, en verdad nos ayudarías muchísimo. Vamos a estar generando mucho contenido de calidad con información médica confiable. Un abrazo chingones, cuídense, cualquier cosa déjame aquí en los comentarios que necesitas para hacerte un video específicamente según tu duda. Cuídense, un abrazo.